Saludos a todos. En este episodio de Hablemos Basura vamos a hablar sobre los desechos médicos. Me estoy reuniendo hoy día con mis amigas Mariama y Yuri, que trabajan en el área de salud comunitaria. ¡Vamos! Hola Mariama, ¿cómo estás? Hola Kirsten, estoy bien, estoy embarazada. Así veo, felicidades, qué emoción. ¿Y ya estás lista? Creo que sí, solo necesito comprar los pañales y toallas húmedas. Ah, ok. Oye, ¿y tú sabes cómo botar correctamente los pañales y las toallas húmedas? Los pañales tirar en la basura y las toallas húmedas en el inodoro. Ok, vamos a enseñarte unas cositas. El pañal se puede tirar en la basura, pero si puedes, por favor, primero echa el pupú en el inodoro para que se transporte menos material tóxico al vertedero o al incinerador. Las toallas húmedas, aunque digan que son desechables en el inodoro, no se pueden tirar en el inodoro porque se atascan la tubería, el alcantarillado, y es un súper gran problema para nuestros trabajadores desatascar todo, y además puede ser bastante caro para el propietario de la casa. Así que nunca tires tus toallas húmedas en el inodoro, en la basura solamente. Qué bueno saberlo, Kirsten. Y ahora podemos hablar basura sobre los desechos médicos. Claro que sí, por supuesto. Pues te quiero compartir que el Departamento de Salud estará regalando pruebas caseras para detectar el VIH y sífilis. Y estas pruebas contienen agujas. Entonces, queremos estar seguros de que las personas que ocupen estas pruebas sepan cómo desecharlas a la basura correctamente. Definitivamente, las agujas y los objetos punzantes son súper peligrosos y pueden pullar a alguien, especialmente nuestros trabajadores de la gestión de residuos sólidos se pueden pullar, eso pasa bastante. Entonces queremos que la gente sepa cómo hacerlo correctamente para que estas cosas no lastimen a nadie en el camino al vertedero o al incinerador. Vidrios quebrados o inyecciones o agujas es cuando el trabajador ve adentro del contenedor y tal vez tiene solo una bolsa y decide agarrar la bolsa con la mano. Se puede pullar en la mano, a veces las inyecciones pueden tener sangre. Todos los días tenemos un tipo de entrenamientos, los trabajadores están bien informados que cuando uno va a la ruta que no traten de poner la mano dentro del contenedor, que le ponga el contenedor atrás del camión y deje el camión que haga el trabajo. La Junta Comunitaria de Servicios tiene muy buenos lineamientos acerca de esta pregunta, de cómo desechar agujas y otros objetos punzantes. Les quiero presentar a mi amiga Yuri, que trabaja en el CSB y nos va a explicar cómo podemos botar correctamente estas cosas. Hola, Kirsten. Sí, entonces lo que pueden hacer es tapar otra vez la aguja y después le pueden poner un poco de cinta adhesiva y lo tiran a la basura. Otra cosa que pueden hacer es ponerla en una botella de plástico duro, como esta botella de detergente. La ponen adentro, la sellan y le ponen y la tiran a la basura. Ok, correcto. No al reciclaje, ¿verdad? Solo a la basura porque lleva desechos médicos que son peligrosos. Ok, excelente. Pues yo solo te quería contar que en mi casa, por ejemplo, digamos que este es un cuchillo, nosotros envolvemos los cuchillos en un cartón duro, los sello con un poco de cinta, le pongo ahí cuidado, identifico lo que es y luego tiro eso a la basura también. Sí, lo único que queremos es que las personas que recogen la basura estén seguras. Correcto, exactamente. Qué buenas ideas, amigas. Tengo una pregunta. ¿Qué pueden hacer con las personas con sus medicamentos vencidos o que ya no pueden usar? La gente siempre me pregunta y yo le digo que pueden ir a la farmacia o estación de policía, pero ¿qué hacen con las personas que no tienen transporte? Buenísima pregunta. Y eso me acuerda a mi papá, que él tiraba la medicina en el inodoro porque era más fácil, pero eso es súper malo porque aun cuando se manda a la planta de depuración, esa agua, los químicos tóxicos de la medicina ahí quedan, entonces no se pueden desechar así. Sí. Y por la misma razón que tampoco no se puede compostar la medicina, no se puede echar en el compost, porque esos químicos se pueden absorber por la planta, y si uno está cultivando plantas comestibles como las hierbas, plantas vegetales, frutas, esos químicos se absorben y pues sería malísimo para comérselas.
Por suerte, el CSB creo que ofrece también lineamientos para desechar correctamente de los medicamentos en casa, ¿verdad, Yuri? Sí, lo que pueden hacer es tomar la medicina que está expirada y ponerla en una mezcla indeseable, por ejemplo, como la arena de gato, los granos de café, o recibir un kit gratuito del CSB para poder deactivar la medicina. Excelente. Buenísimas alternativas para los que están cuidando seres queridos en casa o quieren que los medicamentos vencidos no estén al alcance de los niños. Exactamente. Gracias por los consejos, nos vemos pronto. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti. Suerte con todo. Me cuentas cuando haya nacido tu bebé. Y gracias a todos por estar con nosotros en otro episodio de Hablemos Basura. Nos vemos en la próxima.